Reforma penal plantea más castigos, allanamientos urgentes y mayor presión contra el crimen organizado. Capturan a la hermana de Esteban Gumersindo Ferrera, segundo al mando del Cártel del Diablo. Ya suman 12 los detenidos. Policía ratifica que Jonathan Estrada, alias JJ, líder del Cártel del Diablo, recibió entrenamiento del Cártel Nueva Generación de México. Organizaciones ambientalistas exigen justicia en audiencia contra el exalcalde de Tocoa, Adán Funes, por el crimen de Juan López. NE acumula millonaria mora, Estado, alcaldías y grandes consumidores figuran entre los principales deudores. Alcaldía inicia reparación del puente Juan Manuel Gálvez, 13 meses después de su colapso. Honduras marca un giro diplomático al declarar terroristas a Hamas y a la Guardia Revolucionaria de Irán. Donald Trump y Xi buscan estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, aunque siguen sin cerrar acuerdos comerciales. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 15 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Honduras remarcó el giro en su política exterior al declarar como organizaciones terroristas a Hamas y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El gobierno asegura que la decisión no es contra el pueblo palestino y el pueblo iraní, sino contra grupos que considera responsables de actos terroristas, en una medida que refuerza su cercanía con Estados Unidos e Israel, según analistas. Luego del reciente acercamiento entre la misión diplomática de Israel y el gobierno de Honduras, la Cancillería oficializó una de las posturas más contundentes de su nueva política exterior, al declarar como organizaciones terroristas a Hamas y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Aunque la decisión podría interpretarse como una afrenta hacia Palestina, la designada presidencial Antonieta Mejía aclaró que la postura del gobierno es únicamente contra los grupos que consideran responsables de generar violencia, caos y actos terroristas, y no contra el pueblo palestino. Bueno, pero es que Palestina no es de Hamas. Entonces hay que decirlo claramente, estos son grupos que se crean, así como aquí en Honduras están las maras y pandillas, que en su momento se manifestó que lo iban a dejar como un grupo terrorista, así son esos núcleos que se crean para traer miedo, luto, dolor a la familia. Por ende no podemos condenar tampoco a todos los países en ese sentido. Asegura que la postura de Honduras es respaldar a los pueblos que buscan vivir en paz, democracia y seguridad en medio de un escenario internacional cada vez más polarizado. Un pueblo que apoyamos a todas aquellas naciones que quieren vivir en paz y en democracia, aquellos grupos terroríficos, aquellos grupos de criminales que buscan por desestabilizar la paz de un país, debe ser condenado. Sin embargo, la decisión marca un giro respecto a la postura del gobierno anterior, que mantuvo una línea menos permisiva hacia Israel. Para este exfuncionario, la actual administración busca acercarse más al gobierno israelí, pero mantiene una posición incompleta al no pronunciarse también sobre las muertes de civiles en Gaza. Entonces, denunciar a Hamas, pero no denunciar el genocidio que se generó después, es ser bastante hipócrita y quedarse a la mitad o mucho menos de la mitad. Deja claro de que este actual gobierno le debe demasiados favores a Israel, que le declara a Hamas como terrorista, seguramente porque le llamaron la atención. Honduras simplemente se adhiere a la posición del bloque occidental, donde Estados Unidos, Israel y varios países europeos ya reconocen a estos grupos como organizaciones terroristas, opina este ex canciller.
Se trata de agrupaciones geopolíticas, en este caso Honduras sigue la tradición occidental. Por lo tanto, diría que no hay una mayor complicación, porque igual están países, Paraguay, Israel, Estados Unidos, Costa Rica, en la misma situación. El embajador de Israel en Tegucigalpa, Nadav Goren, destacó públicamente la decisión del gobierno de Nasri Asfura en una señal del nuevo tono que marca la política exterior hondureña, cada vez más cerca a los intereses geopolíticos de Washington y sus aliados en Medio Oriente. El subsecretario de Asuntos Económicos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, concluyó su visita a Honduras, donde encabezó una delegación de inversionistas estadounidenses y socios interagenciales en el impulso de proyectos de energía, infraestructura digital, cadenas de suministro de alta tecnología e inteligencia artificial. Estamos fortaleciendo y ampliando alianzas en el hemisferio occidental, reforzando a nuestros aliados, asegurando las cadenas de suministro y evitando el control extranjero de activos estratégicos, publicó en la red social X el Departamento de Asuntos Económicos del Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Honduras. La visita de funcionarios e inversionistas estadounidenses genera expectativas en sectores como energía, infraestructura y puertos. Sin embargo, expertos advierten que el reto será convertir los acercamientos diplomáticos en inversiones reales que generen empleo y crecimiento económico. La visita de funcionarios e inversionistas estadounidenses representa una ventana de oportunidades para Honduras, considera la exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones, pero reconoce que los resultados no llegarán en el corto plazo. Augura cosas mejores, se puede decir. Que no se va a mirar tal vez una concreción a corto plazo de algunas inversiones, pero sí se mira que se están restableciendo esas relaciones importantes, que lo que ahora importa es de veras que se le dé seguimiento. Porque vienen muchas veces los jefes, abren puertas, se conocen, pero ahora es que le den de veras la amplitud a los equipos técnicos para que puedan trabajar. Los estadounidenses expresaron interés en invertir en sectores estratégicos como energía, infraestructura, puertos y cadenas de suministro de alta tecnología que pueden impulsar el empleo y la reducción de la pobreza. Pero según economistas, los acercamientos y el lobby difícilmente se traducirá en proyectos reales si Honduras no avanza en reducir la tramitología, combatir la corrupción y garantizar la seguridad jurídica y ciudadana, que siguen siendo los mayores obstáculos. De lobby, de reuniones con empresarios, reuniones con autoridades, esto se tiene que concretar en mejorar todo el ambiente de inversión en el país, es decir, todos los esfuerzos en materia de mejorar en términos de seguridad ciudadana, eso es muy importante, seguridad jurídica, estabilidad política es muy importante, el tema de tramitología, el tema de corrupción que nos lleva a generar costos innecesarios y a perder competitividad, eso también es importante. Al respecto, en el gobierno aseguran que ya trabajan en crear condiciones más atractivas para la inversión, impulsando reformas orientadas a generar confianza y facilitar los negocios. Eso es lo que quiere escuchar el inversionista, que va a venir a Honduras y que no va a tener problemas en los trámites, que no va a tener problemas con el gobierno y que lo que quieren dedicarse es a producir. Y esa es la garantía que le estamos dando, y no solo al gobierno de Estados Unidos, sino también a la Unión Europea. Estamos tratando de traer inversiones de todo lado del mundo y decirle que Honduras está lista para crecer económicamente, que aquí es el lugar justo para hacer el nearshoring. Históricamente, los diferentes gobiernos logran este tipo de acercamientos diplomáticos, pero los resultados concretos han sido mínimos, pues la inversión extranjera directa no logra superar los $1.000 millones cada año. Los hondureños en el exterior son una máquina para hacer dólares, trabajan fuerte y enviarnos remesas. Ingreso de remesas familiares superó los $4.000 millones al mes de abril. Las remesas familiares continúan siendo el principal soporte de la economía hondureña. Según el Banco Central, al cierre de abril, los migrantes enviaron cerca de más
de 4.134 millones de dólares, equivalentes a más de 100.000 millones de lempiras. Sin embargo, las cifras reflejan una desaceleración en el crecimiento de los envíos este año, influenciada por factores como el aumento del costo de vida en Estados Unidos y el temor de muchos migrantes a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, afectando la capacidad de miles de hondureños para enviar dinero a sus familias. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, cada migrante hondureño envía en promedio $346 mensuales, recursos que en su mayoría son utilizados para alimentación, salud, educación y gastos básicos de los hogares. La canasta básica de 30 alimentos ronda los 8.500 lempiras en mercados populares y hasta 13.000 lempiras en supermercados, tomando como referencia la metodología del Instituto de Nutrición de Centroamérica, según el director de Protección al Consumidor. La canasta básica, según la metodología que nosotros realizamos, que es del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, para ver los criterios energéticos mínimos que necesita el pueblo hondureño, ronda entre los 8.500 lempiras y 8.700 lempiras en ferias y mercados, y en los supermercados en los 12.700 a 13.000 lempiras. Sin embargo, las cifras contrastan con estudios del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Autónoma de Honduras, que reflejan que el costo real de la canasta básica supera los 13.000 lempiras en zonas rurales y sobrepasa los 16.000 lempiras en áreas urbanas. La Comisión Liquidadora de la Secretaría de Finanzas informó que más de 1.700 empleados públicos que fueron destituidos de distintas instituciones como Cedesol, Planificación Estratégica y Convivienda recibieron el pago de sus prestaciones laborales como parte del proceso de reestructuración gubernamental. Fueron alrededor más de 72 millones de lempiras que se gastaron en planificación, fueron más de 53 millones. Así que y seguimos con el proceso de poder cumplir con los derechos y garantías laborales, y estamos pues también en otras instituciones, proyectos en donde estamos trabajando, tal y como lo dice el decreto 004-2026, pues en el cierre, en la liquidación de otros proyectos e instituciones. Núñez anunció que este mes continuarán con la entrega de cesantías a otro grupo de trabajadores mientras se revisan cálculos y pagos pendientes, un proceso que podría superar los 2.000 despidos en al menos 25 instituciones públicas. Y sobre esta temática, la Red por la Equidad Democrática en Honduras, RED, pidió al gobierno del presidente Narri Afura presentar un informe público sobre las condiciones en que recibió el país, incluyendo la situación financiera, social e institucional del Estado. La organización asegura que Honduras se enfrenta a una crisis marcada por la polarización y la desconfianza ciudadana, por lo que considera necesario transparentar la realidad nacional a 100 días del nuevo gobierno. También expresó preocupación por la situación de los organismos electorales y advirtió que cualquier interferencia podría afectar la confianza en las próximas elecciones. Gobierno y empresa privada impulsan ferias de empleo para reducir el desempleo juvenil en medio de una realidad en la que muchos jóvenes llevan hasta 3 años buscando una oportunidad laboral. En esta jornada se ofertaron al menos 1.800 plazas de trabajo. El desempleo en Honduras sigue en niveles alarmantes. La Feria del Empleo organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés evidencia la dura realidad. Jóvenes y adultos que llevan entre 1 y 3 años buscando trabajo claman al gobierno más acción y menos palabras. También hay mucho desempleo y pues necesitamos empleo, más los jóvenes que venimos empezando, que somos recién graduados y pues no hay una oportunidad de empleo para nosotros los recién graduados. Solo pedirle algo al presidente, que active la racha buscando empleos, no haciendo payasadas, la verdad, porque nosotros somos jóvenes. Se dan cuenta del país en que estamos, en que estudiar casi no vale la pena. Aunque las condiciones para invertir en el país han mejorado con el nuevo gobierno, las empresas ya establecidas no son suficientes para cubrir toda la demanda laboral de miles de jóvenes desocupados, según el empresario Raúl Peña.
30.000 empleos por año sería una meta que podrían fijarse y está complicado conseguirlos porque el gobierno no puede seguir generando empleos, los empresarios son los que tienen que generar los empleos y los empresarios tienen ese problema que la energía está muy cara, los costos del combustible están caros, las leyes laborales son durísimas en este país. Las buenas relaciones entre quienes generan empleo y quienes dan condiciones permiten trabajar de la mano para reducir las brechas laborales. En ese sentido, las ferias de empleo se convierten en una herramienta de gran importancia que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés pretenden seguir impulsando según su presidente. Por eso, como las condiciones de contratación se han cambiado, hay todas las opciones. Hay las opciones de contrataciones permanentes, contrataciones temporales o parciales, hay todo. Están puestos de trabajo para las personas que no pueden trabajar todo el día. Uno de los desafíos que tiene este gobierno es reducir la tasa de desempleabilidad. Esto mejoraría problemas sociales como la delincuencia que tanto daño le hacen a Honduras. Orly Martínez, Telenoticias. La Policía Nacional capturó en el municipio de Sulaco, Yoro, a 2 supuestas integrantes del denominado Cártel del Diablo, entre ellas María Ramona Ferrera Rodas, alias La Diabla, identificada como hermana de Esteban Gumersindo Ferrera Rodas, conocido como El Diablo, y señalado como el segundo al mando de esta estructura criminal. Bueno, quiero decirle que el mando político de nuestra Policía Nacional, nuestro secretario de Estado en el despacho general, mi general Gerson Velázquez, como nuestro director, mi cuñado Rigoberto Ceguera Más, tienen unidad de mando. Y al hablar de unidad de mando es que tienen focalizado y una de las prioridades es el derecho y la protección a las mujeres como en sí a toda la población. De hecho, pues solo el día de ayer ejecutamos 45 órdenes de captura vinculadas a delitos contra la vida. Durante el operativo también fue detenida Subsvinia de Llanara Gutiérrez, alias La Poderosa, quien presuntamente formaba parte de la organización vinculada al narcotráfico, extorsión y distribución de drogas. Las autoridades informaron que en la acción policial se decomisó droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares como parte de las investigaciones contra la estructura criminal. Las autoridades intensifican los operativos contra el denominado Cártel del Diablo en Yoro, aunque su principal cabecilla, Jonathan Estrada, alias JJ, sigue prófugo. Según las investigaciones, el líder criminal habría adquirido experiencia con el Cártel Nueva Generación de México, para luego regresar al país y consolidar una red vinculada al sicariato, secuestro y extorsión, aprovechando la débil presencia policial en la zona. Las fuerzas de seguridad avanzan en la desarticulación del denominado Cartel del Diablo en el departamento de Yoro. Sin embargo, aún permanece prófugo su principal cabecilla, Jonathan Estrada, alias JJ, de aproximadamente 31 años y originario de Sulaco. Según las autoridades, desde temprana edad salió del país y residió en México, donde habría adquirido experiencia criminal con el Cartel Nueva Generación, para luego regresar a Honduras y apoderarse del territorio que hoy tienen zozobra los municipios de Victoria, Marale y Yoro. Durante su estadía en el país azteca, él se involucró en actividad criminal del Cartel Nueva Generación, donde probablemente aprendió los medios que utilizan estos grupos delictivos para generar miedo. Cuando este hondureño regresa a este sector del departamento de Yoro, implementa lo aprendido. Según el criminólogo Gonzalo Sánchez, aunque el ser humano puede desarrollar pensamientos criminales, cada individuo decide cómo actuar. En el caso de alias JJ lo describe como un delincuente de alta peligrosidad, vinculado incluso al asesinato de su propia hermana, que aprovechó las condiciones de una zona con poca presencia militar, inhóspita y marcada por la pobreza, donde grupos criminales ofrecen apoyo económico a pobladores para facilitar sus actividades ilícitas. Esta persona tiene una tendencia criminal en su mente, es una mente criminal, porque hay personas que se capacitan y se entrenan para lo bueno, pero hay quienes se entrenan para lo malo, para causarle daño a la sociedad. Entonces, claro, este es un tipo que es de alta peligrosidad y miren todo lo que ha hecho aquí en Honduras. Entonces, yo creo que aquí la policía debe continuar con esa persecución implacable.
Asimismo, considera que los gobiernos han sido responsables por acción u omisión de permitir el surgimiento y expansión de grupos criminales como el Cartel del Diablo, que según reportes policiales ha fortalecido sus tentáculos mediante vínculos con redes transnacionales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos organizados. Estas estructuras criminales no pudieran operar con recursos, con entrenamiento y con todo lo demás si no tuvieran el apoyo de otros cárteles, por ejemplo el cartel de Juárez, y algunos sabemos que es de Colombia, pero básicamente el vecino que tenemos más cerca es México. Entonces por eso es que esos carteles tienen sus redes aquí. El segundo al mando de la estructura criminal es Esteban Gumersindo Ferrera, alias El Diablo, uno de los más buscados por la Secretaría de Seguridad, que ofrece una recompensa de 500,000 empiras por información sobre su paradero. Las autoridades lo señalan como el brazo operativo de la banda en delitos como secuestro, sicariato y extorsión, además de vincularlo con el asesinato del pastor Óscar Núñez. Porque él es el brazo operativo de la estructura criminal del Cartel del Diablo, es el que decide, genera y hace las conexiones para cometer la actividad criminal de este grupo delictivo que va desde secuestros, sicariato. De acuerdo con el criminólogo Gonzalo Sánchez, la familia juega un papel clave en la operatividad de los grupos criminales y señala que antes se avergonzaban de tener un miembro vinculado a actividades ilícitas, mientras que ahora incluso se involucran, dificultando aún más el acceso a información y la ubicación de los responsables. Hasta ahora, alias JJ no figura en el cartel de los más buscados en Honduras. Sin embargo, la autoridad no descarta que será agregado en los próximos días. Danilo Hernández, Telenoticias. Mientras el miedo y el abandono marcan las montañas Tolupanes de Marale, donde incluso operan estructuras criminales como el Cártel del Diablo, hay maestros que se niegan a rendirse. Esta noche volvemos a la historia de Carolina Serrano, la humilde docente que a falta de apoyo prepara lodo y bareque con sus propias manos para reconstruir la escuela de sus alumnos. Su testimonio conmovió al país y hoy llegó a Tegucigalpa, donde autoridades de educación le prometen ayuda para esta olvidada comunidad. En lo más alto de las montañas de Marale, donde las comunidades tolupanes sobreviven entre el olvido, el lodo y la falta de oportunidades, la profesora Carolina Serrano dejó por unas horas los caminos de tierra para visitar la modernidad de la capital, cargando consigo una historia marcada por el sacrificio, la vocación y la esperanza. Si le tocara pedirle algo a las autoridades, ¿qué les pediría? Pues la escuela. Con ayuda de tantas instituciones se puede lograr. Los diputados, son muchos que donen un bloque, aunque sea todos, y se logra, yo sé que se va a lograr. La docente llegó hasta las autoridades educativas para contar cómo reconstruyó con sus propias manos, utilizando lodo y bajareque, la escuela donde enseña, cómo imparte clases en una comunidad sin energía eléctrica ni internet, y cómo junto a los padres de familia siembran maíz y frijol para alimentar a los niños. Recordó que el primer día que llegó a la comunidad Tolupán, impartió clases entre paredes agrietadas, arriesgándose por los reptiles y otras especies de animales, una realidad que no la doblegó. Caían los terrones, a veces habían hoyos, pichetes de unos verdes, y los niños me salían siguiendo a aquellos animales. A esas difíciles condiciones también se suma el peligro que acecha en los caminos que la docente recorre para entrarse en la montaña. Rutas que en los últimos años han sido señaladas por la presencia de estructuras criminales. Pese al temor y al riesgo constante, Carolina Serrano continúa atravesando estos territorios para llegar hasta sus alumnos, decidida a no abandonar su misión de enseñar. Ahí se sufre de todo. Cuando llegué, la escuela estaba solo embutida, como les digo, rellena de lodo. La voz de esta madre soltera de 4 hijos, pedagoga graduada de la Universidad Autónoma, encontró eco en las autoridades educativas. El subsecretario de Educación, Denis Cáceres, junto a un equipo de trabajo de la Secretaría, la recibió para escuchar de su propia voz las necesidades del centro educativo. Las autoridades se comprometieron a realizar estudios y dotar de los insumos necesarios
tanto a la maestra como a los estudiantes para mejorar las condiciones de aprendizaje. Pero aquí estamos varios representantes, varios funcionarios públicos y vamos a resolver este problema inmediatamente. Nos vamos a poner a trabajar la siguiente semana. Pues la recibimos nosotros en nombre de la ministra. La historia de Carolina Serrano no solo retrata las carencias que aún enfrentan muchas escuelas rurales de Honduras, también refleja el sacrificio silencioso de maestros que aún en medio de la adversidad siguen caminando kilómetros para enseñar y cambiar vidas. Mientras se espera respuestas concretas, la profesora Carolina Serrano regresará a su centro de trabajo con la misma convicción con la que ha impartido clases en los últimos años, entre lodo, grietas y reptiles, que la educación cambia vidas, incluso en los lugares más recónditos del país. Mariolanda, Telenoticias. Este viernes se instaló el Consejo Nacional de Educación, un espacio que busca integrar los esfuerzos de la academia, el gobierno y la empresa privada para reformar el sistema de enseñanza en Honduras. Se están alimentando en cada uno de los centros educativos más de 1.218.000 niños a lo largo del país, donde tenemos más de 25.000 centros educativos que están siendo beneficiados con el tema de alimentación escolar. Ya también en unas próximas semanas ya comenzamos con el vaso de leche también, que es otro proyecto que el Congreso aprobó y que el presidente Asfura estaba muy interesado para que ya todos estos niños y niñas puedan tener una alimentación completa. La reactivación del organismo pone sobre la mesa la necesidad de alinear la oferta académica con la demanda laboral y las políticas de inclusión social. La incertidumbre vuelve a golpear a decenas de estudiantes hondureños becados en Taiwán, quienes enfrentan retrasos en el pago de sus becas y temen perder el semestre universitario. Aunque las autoridades reportan avances, los fondos aún no se reflejan y persisten problemas administrativos como contratos y convenios pendientes. La incertidumbre vuelve a golpear a 30 estudiantes hondureños becados en Taiwán, quienes hoy ven en riesgo su futuro académico ante el retraso en el pago de sus becas, una situación que los coloca al borde de perder el semestre universitario. Ya son casi 5 meses sin recibir apoyo para cubrir los gastos correspondientes a matrícula, vivienda y alimentación. El último pago se realizó desde diciembre del 2025. Nuestros hijos, como son jóvenes becados, no pueden trabajar a tiempo completo. Aunque Cedesol anunció avances desde el 12 de febrero, los pagos no se han hecho efectivos. A esto se suma la ausencia de contratos individuales firmados y la falta del convenio con FundaUNA, pese a que los estudiantes cumplieron en tiempo y forma con la entrega de toda la documentación requerida. Nos preocupa profundamente que mientras se aprobaba el presupuesto, Cedesol no hubiera preparado ni revisado con anticipación la información necesaria para nuestras becas y nuestros contratos. No es un problema nuevo, se arrastra desde la administración anterior cuando Libre señalaba a los becarios de ser afines a gobiernos nacionalistas, aunque ahora en la administración de Asfura parece ser que continúan en el olvido. Perder el semestre por una situación ajena a nuestro esfuerzo sería devastador para nuestro futuro. Los retrasos se volvieron recurrentes, aun cuando el presupuesto general fue aprobado hace varias semanas. El llamado que hacen es al gobierno y a Cedesol para evitar perder su semestre y frustrar su formación académica. Pero antes, en Viernes Cultural, destacamos la poesía y la creatividad infantil. Esta semana Honduras rindió homenaje a Clementina Suárez, pionera de la poesía hondureña, y este fin de semana el Centro de Arte y Cultura de la UNA abrirá sus puertas a niños de 5 a 10 años con talleres gratuitos de dibujo y pintura. Buenas noches y bienvenidos. Esta semana el arte hondureño nos invita a celebrar la poesía, a competir con estrategia y a despertar la creatividad de nuestros niños.
Esta semana se celebró el Día Nacional de la Poesía en la Librería Morazánica de la Universidad Pedagógica Nacional, donde 8 voces hondureñas compartieron sus creaciones en honor a Clementina Suárez, reconocida como una referente de la poesía hondureña y la primera mujer en publicar un libro lírico en el país, una velada que reafirmó la palabra poética como vehículo de identidad y memoria nacional. La Federación Nacional de Ajedrez invita a jóvenes menores de 20 años a inscribirse en el Campeonato Panamericano de Ajedrez Sub-20, que se realizará del 3 al 10 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de julio. Este es un evento que posiciona a Honduras como escenario del deporte ciencia. Los interesados pueden inscribirse al WhatsApp 9541-5945. Y este fin de semana los invitamos a despertar la creatividad y el talento artístico de los más pequeños con una experiencia única de aprendizaje. Este sábado el Centro de Arte y Cultura de la UNA abre sus puertas a niños de 5 a 10 años con un taller gratuito de dibujo y pintura. De 9 a 11 de la mañana, los pequeños aprenderán técnicas básicas como figuras, volumen, composición y teoría de color en un espacio ubicado en el centro histórico frente al Parque La Merced. El taller continuará los sábados 23 y 30 de mayo. Y para cerrar, les recordamos que al apoyar nuestro arte, fortalecemos nuestra identidad. Sigamos celebrando y promoviendo el talento hondureño en cada rincón del país. Feliz noche para todos. 3 días después del macabro hallazgo en la aldea El Cimarrón, las autoridades lograron identificar a las 3 víctimas encontradas carbonizadas en una de las escenas más impactantes del año en Tegucigalpa. Las investigaciones apuntan a que el crimen se originó en un apartamento de la colonia Monterrey y terminó con los cuerpos calcinados dentro y fuera de un freezer incendiado. Esta noche las autoridades revelan nuevos detalles del triple crimen que ha conmocionado al país. 3 días después del hallazgo que estremeció a Tegucigalpa, Medicina Legal y Ciencias Forenses logró identificar plenamente a las 3 víctimas encontradas carbonizadas en la aldea El Cimarrón. Se trata de Alejandro José Mancilla Reyes Browley, Burke Midense y Axel Obed Cerrato Pineda, este último miembro de la comunidad LGTBIQ+. Medicina Forense cuenta con un laboratorio de serología genética desde el 2002, donde se realiza esta toma de muestra de ADN. Las investigaciones indican que el crimen comenzó dentro de un apartamento en la colonia Monterrey, donde las víctimas compartían bebidas alcohólicas y presuntamente drogas. Según la línea investigativa, una discusión derivó en el asesinato de Axel Obed Cerrato Pineda y posteriormente en la muerte violenta de los otros 2 jóvenes. El día de ayer ejecutamos 2 allanamientos, uno en la Guasalona, en el Pedregal, y otro ya en el sector de Los Llanos, logrando con la captura de un individuo y con el decomiso de un vehículo que posiblemente en ese automotor trasladaron a las víctimas. La Fiscalía sostiene que los cuerpos fueron trasladados en un autobús hasta la aldea El Cimarrón, donde los atacantes rociaron gasolina y les prendieron fuego. 2 cadáveres fueron encontrados dentro de un freezer incendiado y un tercero a varios metros de distancia, en una escena descrita por investigadores como una de las más impactantes del año. Estos cuerpos ingresaron a esta morgue del Ministerio Público, ya se les practicó su respectiva autopsia médico-legal. Se sigue trabajando en la búsqueda de otras personas que están vinculadas a este triple asesinato en el sector del Cimarrón. Por este caso ya guarda detención judicial uno de los sospechosos señalado como supuesto integrante de la pandilla 18, mientras las autoridades continúan tras la pista de otros involucrados en el triple crimen. Y la policía, a través de la DPI, en sus páginas oficiales afirma que ha capturado a presunto integrante de la pandilla 18 por el triple asesinato de 3 personas que fueron incineradas en la aldea El Cimarrón. Los hoy occisos fueron identificados como Alejandro José Macías, Bowie Burke Midense y Axel Obed Cerrato Pineda, quienes serían las supuestas víctimas de este crimen. De inmediato se notificaron a los técnicos de la DPI, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron las diligencias investigativas correspondientes al triple crimen. El Ministerio Público tiene identificada también a las víctimas.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, después de presentar requerimiento fiscal, logró en audiencia de declaración de imputado detención judicial en contra de una persona de sexo masculino de 37 años de edad, acusado por suponerlo responsable del crimen de Alejandro José Mancilla, Bauji Burquemidense y Axel Obed Cerrato, miembro de la comunidad LGTBI+, cuyos cuerpos encontrados calcinados el pasado 12 de mayo en la aldea Cimarrón. Por este caso, el juez competente señaló audiencia inicial para el miércoles 20 de mayo a las 10 de la mañana. Ha surgido una controversia por este tema que les anticipaba algunos minutos. La policía tiene evidencias de las víctimas. Ya la policía ha identificado las víctimas, pero hacen falta algunos procesos científicos. Pero las evidencias encontradas y además algunos testigos protegidos, al menos un testigo protegido en el Ministerio Público, ha informado sobre los nombres de las personas que fueron asesinadas en el Cimarrón. En medicina forense se iniciaron los procedimientos odontológicos, óseos y otras pruebas científicas para determinar si la osamenta encontrada en el sector Nuevos Horizontes en Puerto Cortés corresponde a la joven Yorleni Alas. Este viernes, familiares de la joven llegaron a la sede de medicina forense para someterse a algunas de las pruebas requeridas. Sí, los procedimientos están muy avanzados, esperamos que en el transcurso de los días ya se tenga con certeza y científicamente que efectivamente estamos hablando de esta persona, pero de manera preliminar los avances que se han recopilado efectivamente apuntan que podría tratarse de esta jovencita. Bueno, la edad, por ejemplo, la talla de la y se ha establecido también que es que los elementos óseos encontrados se trata de una persona del sexo femenino. Yorleni Alas desapareció el pasado 4 de mayo cuando junto a su hermana salía de su trabajo. Desde entonces sus familiares han mantenido una intensa búsqueda. En los juzgados de San Pedro Sula se desarrolló la audiencia inicial contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, y otros 2 imputados por el asesinato del ambientalista Juan López. Mientras se realizaba la audiencia, miembros de organizaciones ambientales permanecían en las afueras exigiendo justicia en este caso. La audiencia inicial en la causa que se instruye por el asesinato del ambientalista Juan López, así como por asociación para delinquir contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos, quienes no comparecieron presencialmente, inició desde tempranas horas en un juzgado penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción en San Pedro Sula. La Fiscalía y también los abogados privados han formalizado cargos, han propuesto pruebas, lo mismo ha realizado también los defensores privados, que son 6. Integrantes de diferentes organizaciones que desde que se ejecutó el crimen en el 2024 han alzado su voz para exigir justicia, llegaron a los tribunales para seguir de cerca este proceso. Nosotros estamos viendo con prudencia el proceso y también hay una serena satisfacción en el proceso que se está llevando a cabo. Confiamos que en este proceso estén ausentes todo tipo de interferencia política, empresarial o económica, para que se permita que la justicia actúe conforme a derecho. A la audiencia acudieron parientes de algunos de los imputados. Y nosotros sí queremos también que se encuentren los verdaderos culpables, porque don Juan López era un ambientalista, todo el mundo lo sabe en Tocoa, y no solo en Tocoa, en muchas partes, pero que busquen los verdaderos culpables y que lleguen a fondo, no vayan a llevarse a una persona inocente a la cárcel. Sin embargo, representantes legales del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa indican que las investigaciones del Ministerio Público los vinculan. Hay varias diligencias periciales, es decir, hay escuchas telefónicas que efectivamente vinculan al señor Adán Funes y a los otros 2 coimputados en la planificación del asesinato de Juan. También hay declaraciones de testigos protegidos que ya fueron tomadas como prueba anticipada, que relacionan estas llamadas telefónicas, el lugar de los hechos, las inspecciones, es decir, los hallazgos que tiene hasta ahora el Ministerio Público son importantes para vincular a Adán Funes y a los otros 2 coimputados.
Por el asesinato del ambientalista Juan López ya son al menos 6 los capturados y no se descarta que surjan más arrestos. Continúa la audiencia en San Pedro Sula sobre este caso de Juan López. Kenia Chinchilla nos informa en directo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Cristina, de los estudios, así es. Desde las 10:30 de la mañana ha iniciado la audiencia inicial en este caso sobre el asesinato del ambientalista Juan López. En contra de este señor, el exalcalde de Tocoa Colón, Adán Funes, y los comerciantes Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Déjeme decirle que ha sido una audiencia bastante difícil, ya van casi las 12 horas y la jueza pues ha determinado incluso que se podría extender a eso de las 12 de la noche. Hace algunos minutos nos han informado, uno de ellos, el abogado, el apoderado legal de la municipalidad de Tocoa, que se estaba leyendo el tercer informe de los 5 presentados por parte de la Fiscalía. Hemos también consultado a otras personas que han estado presentes en esta audiencia e informan de que se requiere muchísimo más tiempo, al menos 2 horas, para determinar las conclusiones y poder dictar pues la resolución de esta audiencia. Por los momentos, cuando ya van a ser las 10 de la noche, ya cumplirse casi las 12 horas, la jueza ha determinado o ha decidido que podría continuar para que se logre una resolución. De no ser así, pues se va a suspender y se va a continuar mañana sábado o si no hasta el lunes. Pero por los momentos se continúa desarrollando esta audiencia inicial aquí en los juzgados sanpedranos contra el exalcalde de Tocoa Colón, el señor Adán Funes, y los comerciantes Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Un equipo incluso de periodistas, comunicadores, organizaciones continúan aquí, han llegado a las 12 de la noche, ya van a cumplir las 24 horas aquí presente hasta esperar esta resolución, pero ya será pues determinante por parte de la jueza que dirige esta causa si se suspende o se pospone la resolución o al menos la audiencia para continuar mañana sábado aquí mismo en los juzgados sanpedranos o se espera hasta este próximo lunes. Lo que podemos informar a esta hora de la noche, licenciado Renato, Cristina, si no hay consultas, con ustedes a los estudios. Gracias a la periodista Kenia Chinchilla. Ante el avance de la extorsión y las nuevas formas de operación del crimen organizado, el Congreso discute una reforma al Código Penal y Procesal Penal que busca endurecer castigos, ampliar responsabilidades y dar más herramientas al Estado para combatir estas estructuras. El proyecto incluye medidas contra el uso de menores, transacciones electrónicas y redes criminales que operan desde el extranjero. Sin embargo, el debate también se centra en si el sistema de justicia tendrá la capacidad real de investigar y aplicar efectivamente estas reformas. 3 días después del hallazgo que estremeció a Tegucigalpa, Medicina Legal y Ciencias Forenses logró identificar plenamente a las 3 víctimas encontradas carbonizadas en la aldea El Cimarrón. Se trata de Alejandro José Mancilla Reyes Browley, Burke Midense y Axel Obed Cerrato Pineda, este último miembro de la comunidad LGTBIQ+. Medicina Forense cuenta con un laboratorio de serología genética desde el 2002, donde se realiza esta toma de muestra de ADN. Las investigaciones indican que el crimen comenzó dentro de un apartamento en la colonia Monterrey, donde las víctimas compartían bebidas alcohólicas y presuntamente drogas. Según la línea investigativa, una discusión derivó en el asesinato de Axel Obed Cerrato Pineda y posteriormente en la muerte violenta de los otros 2 jóvenes. El día de ayer ejecutamos 2 allanamientos, uno en la Guasalona, en el Pedregal, y otro ya en el sector de Los Llanos, logrando con la captura de un individuo y con el decomiso de un vehículo que posiblemente en ese automotor trasladaron a las víctimas. La Fiscalía sostiene que los cuerpos fueron trasladados en un autobús hasta la aldea El Cimarrón, donde los atacantes rociaron gasolina y les prendieron fuego. 2 cadáveres fueron encontrados dentro de un freezer incendiado y un tercero a varios metros de distancia, en una escena descrita por investigadores como una de las más impactantes del año. Estos cuerpos pues ingresaron a esta morgue del Ministerio Público, ya se les practicó su respecto. Bueno, una noticia que ya la habíamos divulgado aquí en el noticiero, pero ahora vamos con las reformas penales. Atención, porque hoy tenemos en resumen todas las reformas al Código Penal y al Procesal Penal. Hoy les vamos a resumir aquí en TN5 Estelar
todas las reformas que vienen al Código Penal y al Código Procesal Penal. El Estado, y ojalá que esta vez dé resultado, con esta reforma se intenta poner mano dura sobre toda esta problemática que nos genera inseguridad a los hondureños. El Congreso Nacional se prepara para discutir una profunda reforma al Código Penal y Procesal Penal orientada a endurecer el combate contra la extorsión, asociaciones terroristas y estructuras del crimen organizado, luego que la Corte Suprema de Justicia remitiera su opinión jurídica sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Y realmente se puede concluir que lo que puede disminuirlo es la mayor eficacia de los procesos investigativos. Es decir, no importa cuál fueran las penas, que el proceso de denuncia, persecución, investigación, castigo, sea realmente eficaz. A eso le teme más el delincuente que a la pena que se le pueda imponer. Las reformas plantean ampliar los agravantes del delito de extorsión, castigando con penas más severas a quienes utilicen menores de edad, simulen ser autoridades, operen desde el extranjero o aprovechen relaciones familiares, laborales o de confianza para cometer el delito. El proyecto incorpora como coautores a quienes reciban dinero de extorsiones mediante cuentas bancarias o transacciones electrónicas. Que no vayan a ser escuetas o lacónicas, sino más bien que estén apegadas, que sean claras lo que son las reformas correspondientes, si va a haber agravantes, si va a haber atenuantes, que se pongan, que no solo vayan a haber agravantes, sino también atenuantes, porque es parte también de una balanza fiel para la aplicación de justicia. La iniciativa también propone ampliar el concepto de asociación terrorista, incluyendo estructuras criminales, maras, pandillas y redes transnacionales vinculadas al narcotráfico, además de permitir medidas especiales de investigación como allanamientos urgentes y mecanismos reforzados de protección para testigos vulnerables. Eso debe de ir dirigido a que jueces y magistrados no cometan abusos como en su momento dado los han cometido, y de esa manera se respete lo que es la libre asociación, la libertad de reunirse, y el derecho de defensa obviamente también está tutelado. Sin embargo, la Corte Suprema advirtió que algunas disposiciones podrían representar riesgos para derechos constitucionales como la libertad de asociación, protesta y movilización ciudadana. Los magistrados recomendaron modificar varios artículos para evitar abusos y limitar interpretaciones que puedan criminalizar manifestaciones sociales o acciones legítimas de la población. Ahora será el Pleno del Congreso Nacional quien decidirá si aprueba, modifica o rechaza uno de los paquetes de reformas penales más sensibles y polémicos de los últimos años. Y este es uno de los temas más importantes del país. Ahora mismo, por sobre cosas políticas, electorales, es uno de los temas más importantes del país. Los puntos más importantes de esta reforma. Y vamos con ellos. Hoy TN5 se los traslada con sustentación. Se endurece el delito de extorsión. La reforma mantiene las penas de 15 a 20 años por extorsión, pero amplía la responsabilidad penal a quienes participen indirectamente en el cobro o manejo del dinero extorsionado, incluso mediante cuentas bancarias o transferencias electrónicas. Además, y esto es lo que aparece en pantalla, se agravan las penas cuando haya cierre de negocios, se utilicen menores, participen funcionarios públicos, exista coordinación desde el extranjero, se simule ser policía autoridad, el delincuente esté bajo medidas sustitutivas. Se agravan las penas. En la práctica, la reforma busca atacar toda la cadena financiera y operativa de las redes de extorsión. Otro aspecto importante. Las maras y pandillas podrían ser tratadas como asociaciones terroristas. Este es posiblemente el cambio más delicado y polémico. La reforma redefine la figura de asociación terrorista e incluye expresamente maras, pandillas, estructuras transnacionales del narcotráfico, organizaciones que ejerzan control territorial mediante violencia o intimidación. Y también se agregan nuevas causales: generar terror colectivo, controlar barrios o colonias,
restringir la libre circulación, someter comunidades, presionar a autoridades mediante violencia. Esto daría al Estado herramientas más agresivas para perseguir estas estructuras similares a modelos utilizados en El Salvador. Y vamos a un tercer aspecto: allanamientos y detenciones sin orden judicial. La reforma amplía los casos en que las autoridades podrían allanar viviendas sin orden judicial previa en investigaciones vinculadas a extorsión, secuestro y asociación terrorista. También permite medidas excepcionales para asociaciones terroristas, incluyendo allanamientos urgentes, detenciones sin orden judicial, sujetas posteriormente a validación judicial. Este punto seguramente es el que va a generar cuestionamientos sobre inviolabilidad del domicilio, debido proceso y posibles abusos policiales. Por eso es que esto tiene que ser discutido. Ya está el dictamen del Poder Judicial. Lo que estamos leyendo en este momento es el dictamen del Congreso Nacional. Y ya tienen el apoyo, entiendo, del Poder Judicial, la opinión favorable del Poder Judicial. Y hay otro aspecto: mayor poder para investigar comunicaciones y movimientos financieros. Las empresas telefónicas, tecnológicas, bancarias y financieras estarán obligadas a entregar información al Ministerio Público en plazos muy cortos. 24 horas para comunicaciones, 5 días para temas financieros. Incluso deberán crear unidades permanentes para responder en tiempo real. Esto se supone fortalecerá la capacidad investigativa del Estado, pero aquí habrá otro debate. ¿Sobre qué? La privacidad, protección de datos y controles judiciales. No todo está determinado. Tienen que consensuar esto con muchos sectores. Y tenemos todavía un quinto factor determinante en estas reformas al Código Penal y Procesal Penal: más protección a testigos y víctimas. La reforma fortalece mecanismos para evitar la revictimización. Declaraciones en cámara Gesell, uso de grabaciones audiovisuales, protección especial para víctimas de extorsión, secuestro y crimen organizado. Además, esas declaraciones grabadas podrían valer como prueba presencial en el juicio sin necesidad de que la víctima vuelva a comparecer. Y también se castiga más el uso de uniformes policiales o militares. Se endurecen las penas para quienes utilicen uniformes, insignias, equipo policial o militar, ropa similar usada para simular autoridad. Esto responde al uso frecuente de indumentaria oficial por estructuras criminales. Estas son fundamentalmente las reformas que se van a debatir posiblemente la próxima semana en el Congreso Nacional. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que las reformas penales relacionadas a la extorsión serán aprobadas el próximo lunes a puertas abiertas. Hay grupos criminales, hasta 5 grupos criminales que están extorsionando negocios y empresas en Cortés. El lunes va la reforma al Código Penal en tema de extorsión. Esos grupos se van a declarar como grupos terroristas. Vamos a, con todo el peso de la ley, estos grupos que grave daño le causan a la población. Sobre las exigencias del Libre de que uno de sus miembros ocupe el plazo dejado por Marlon Ochoa, Zambrano recordó que la ley no establece que el sustituto debe ser de un partido, al tiempo de indicar que no se pueden elegir a las nuevas autoridades si no se aprueban nuevas reformas. Mientras no se hagan reformas de candados, de blindaje, cómo se integra, cómo obedece, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla atribuciones y funciones del Consejo Nacional Electoral. Indicó que es el diálogo el que va a determinar cómo se llevará a cabo la elección.
Al continuar la audiencia inicial del proceso instruido por un delito de fraude contra el inversionista estadounidense Murray Paul Farmer, este expresó su esperanza de poder tener alguna justicia en Honduras después de 60 días, dado que en los más altos niveles de su país y del gobierno hondureño avanzan conversaciones sobre el tema de inversión, asunto sensible que se nutre con señales claras de seguridad jurídica. Yo espero que este gobierno puede arreglar los problemas del pasado y mejorar la imagen de Honduras en el exterior, ¿verdad? Porque este problema que estoy sufriendo ahorita es del gobierno anterior, no de este gobierno. Pero este gobierno debería solucionarlo. Y yo creo que están trabajando a la más alto nivel en Honduras, con el más alto nivel de Estados Unidos. Yo creo que inclusive en X está publicando que hay muchas juntas pasando ahorita. Y a pesar de todo, yo veo positivo eso, ¿eh? Este viernes, el juez de letras designado continuó el desarrollo de la audiencia inicial en la que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República presentaron sus objeciones sobre incidentes de nulidad y excepciones que ha presentado la defensa técnica de Murray Paul Farmer. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en el país. El organismo internacional expresó su preocupación ante las agresiones y actos de intimidación contra comunicadores, recordando que la libertad de expresión no debe ser objeto de interferencias indebidas ni estigmatizaciones que pongan en riesgo la seguridad de la prensa. Asimismo, la OACNUD instó a las autoridades a investigar de manera pronta e imparcial cualquier acto de violencia contra periodistas, reafirmando cualquier rol fundamental que desempeña el periodismo en el fortalecimiento de la sociedad democrática hondureña. Y más adelante en el noticiero Líder, Libre defenderá espacios en los órganos electorales. Atentos a esta noticia. Pero antes, el talento y la solidaridad se unieron en una noche especial. El contratenor hondureño Denis Orellana ofreció un concierto benéfico a favor de los estudiantes de la Escuela Victoriano López en un evento marcado por el arte, la cultura y el apoyo a la educación. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Con una destacada presentación musical, Denis Orellana conmovió a los hondureños durante el concierto organizado en beneficio de la emblemática Escuela de Música Victoriano López, pues según el joven artista es una manera de retribuir todo lo que Honduras le ha dado. Mis sueños, o bueno, varios de mis sueños siempre han sido retribuir ese apoyo que yo he recibido desde que inicié este camino de la música académica, ya sea a través de proyectos para las juventudes en Honduras, proyectos para la niñez y su educación musical. Ese ha sido uno de mis proyectos siempre. El evento reunió a docentes, estudiantes y amantes de la música, quienes disfrutaron de una noche especial y de la voz prodigiosa de Denis, mientras apoyaban una causa educativa y cultural. Sí, dar un poco de lo que yo he aprendido, de lo que yo he realizado en otros lares, compartir un poco de mi conocimiento, de mis experiencias y sí, servir podría decir de inspiración para nuevas generaciones, para que sepan que sí es posible. Mientras su voz continúa conquistando los escenarios internacionales, Denis Orellana demuestra que el talento hondureño también puede transformar vidas, utilizando la música como una herramienta para apoyar a las nuevas generaciones de artistas de nuestro país. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Con esfuerzo, sacrificio y apoyo de préstamos, Noel López, un artesano ceibeño, decidió apostar desde 2021 a la fabricación de puertas de madera, convirtiendo su talento en una fuente de empleo y sustento. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa.
5 años como artesano de la madera ha permitido que Noé López perfeccione la elaboración y acabado de puertas, por lo que ha podido subsistir gracias al oficio emprendido desde el año 2021. Yo ya había trabajado para un señor en la 14 de julio y ahí empezamos sacando préstamos para poder empezar este rubro y poder llevar un sustento a nuestra familia. ¿Únicamente puertas elabora? Únicamente puertas de pino, laurel, cedro o caoba, depende de la necesidad del cliente. Pues ahorita la puerta ha subido bastante, están en 2.000 lempiras la venta de la puerta con todo y contramarcos y mochetas. Y es que a pesar de los incrementos generalizados por el precio de los carburantes, este joven microempresario mantiene altas expectativas, lo que le permitirá consolidar sus productos y servicios hacia potenciales clientes. Ha estado difícil, lo que es este mes ha estado difícil, por lo que el aumento de los precios de las cosas, no solo en el rubro de las puertas, y no sabemos lo que es a nivel nacional. A futuro seguir creciendo, seguir ayudando a la población de La Ceiba. Sabemos que no es fácil, pero haciendo las cosas como se deben y mejor, podemos seguir creciendo. Si desea apoyar a don Noé López, puede ubicarlo en la carretera CA13 a pocos metros de la gasolinera Santa Marta o bien contactar a 9336-1815. En La Ceiba, Atlántida, Luis García, Telenoticias. Libre buscará mantener sus espacios en el CNE y el TJE durante las negociaciones que iniciarán el próximo lunes. Las principales fuerzas políticas, mientras la oposición insiste en priorizar perfiles independientes. Libre defiende su representación basada en el respaldo obtenido en las urnas y advierte que defenderá esos espacios hasta las últimas consecuencias. El debate vuelve a poner en el centro la credibilidad y el control de los órganos electorales. Antes de cantar victoria, Libre debe convencerlos de por qué habría que mantenerle sus espacios en el CNE y el TJE, cuando en la nómina hay profesionales independientes que jamás pensarían en atentar contra la democracia del país, advierte este diputado nacionalista. Esta es la oportunidad que tiene el Congreso Nacional, dice la sociedad civil, la gente en la calle, para despolitizar los órganos electorales y que se puedan nombrar personas de la sociedad civil con un perfil neutral y que no tengan afinidad política declarada con un partido político para que sean nombrados en este cargo. Las tres fuerzas políticas mayoritarias se reunirán desde el próximo lunes en busca de consensos para destrabar la elección de los órganos electorales, donde Libre intentará garantizar que los sustitutos de Marlon Ochoa y Mario Morazán continúen alineados con el partido. No piden dádivas ni favores, sino que se respete la representación obtenida con más de 700,000 votos en los últimos procesos electorales, asegura la bancada de Libre, que considera que las negociaciones van por buen camino, aunque advierte que llegará hasta las últimas consecuencias si no es escuchada. Por ahora el partido está en alerta permanente, al igual que su bancada. El día lunes hay una convocatoria de la conducción nacional, de los 18 coordinadores departamentales, de los alcaldes, donde se le informará al partido cómo está la situación y donde se seguirá exigiendo la representación que tiene el único partido en oposición para seguir teniendo y siendo garantes del proceso electoral 2029. Por ahora quedó agotado el intento del bipartidismo de reformar la ley electoral para que las decisiones en el CNE se tomen por mayoría de votos, luego que Libre planteara un decreto transitorio de 3 meses que autorizará a las 2 consejeras a resolver los trámites administrativos pendientes ante la destitución de Marlon Ochoa. En la bancada liberal prevalece la postura de que Libre puede conservar sus espacios, siempre que se comprometa a no repetir lo ocurrido en los comicios de noviembre, cuando Ochoa y Morazán se negaban a integrarse a los plenos por capricho. Liberal, nosotros tenemos una postura definida sobre el tema de que ningún partido puede tener mayoría o ningún partido debe controlar un ente tan importante como el Consejo Nacional Electoral. La próxima semana será decisiva, luego que se ampliara hasta el 25 de mayo el plazo para que la comisión especial presente la nómina de candidatos, además de la discusión de una reforma que obligaría a los consejeros a integrarse a los plenos, bajo advertencia de destitución en caso de incumplimiento.
La Alcaldía Municipal y la Secretaría de Infraestructura y Transporte iniciaron la reconstrucción del puente Juan Manuel Gálvez, inhabilitado desde hace 13 meses, con una inversión de 14 millones de lempiras. Los trabajos buscan habilitar el paso hacia el anillo periférico y la salida a Valle de Ángeles tras el colapso de la estructura provocado por exceso de carga. Ya hoy se inicia, gracias a un trabajo en equipo que estamos haciendo en conjunto con la CITS y al compromiso del presidente de la República. Es una obra que va a beneficiar aproximadamente 6.000 vehículos que hoy tienen que ir a dar la vuelta allá abajo, allá por Alfredo Landaverde. Entonces vamos a eliminar el tráfico abajo y vamos a darle fluidez vehicular a esta zona de acá a partir de enero, 6 meses a un costo de 14 millones de lempiras que traerá enormes beneficios. Las autoridades prevén que la obra esté lista en enero de 2027, agilizando el paso para más de 60.000 conductores que transitan diariamente por esta zona de la capital. Y hace aproximadamente 1 hora y media llega Cristina Rodríguez a mi oficina y me dice, mire lo que le está diciendo Donald Trump a Fox. Dice que advierte a Taiwán en contra de declarar su independencia ahora después de reunirse con Xi Jinping en Pekín. Como le digo, Trump está advirtiendo a Taiwán. Estados Unidos es el máximo defensor de Taiwán. En contra de que Taiwán declare su independencia. Sí. Oíme, le digo, llegó transformado Donald Trump después de esa visita que le hizo a Xi Jinping, en Beijing. ¿Qué noticia? Es una noticia de impacto mundial en este momento. Es una noticia de impacto mundial. Porque, ¿qué le dijo Xi Jinping a Trump? Lo recibió como con honores. Como el mejor político del mundo. Claro. ¿Qué recibimiento le hizo Xi Jinping a Donald Trump? Diplomático todo. Eso dicen los medios de comunicación de Estados Unidos. Pero le dijo, pero cuidadito, Trump. No cruce la línea roja con Taiwán, le dice. No cruce la línea roja con Taiwán porque ahí sí habrán problemas entre China y Estados Unidos. Y ahora que llega Trump a Estados Unidos, le dice a la Fox que él le ha advertido a Taiwán en contra de declarar su independencia. Fíjate bien. Sí. Palabras mayores. Sí, palabras mayores. Y, claro, Taiwán y su dirigencia política para las orejas, Japón y todos los asiáticos alineados con Estados Unidos. Esta es la noticia en el mundo en TN5, aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Y después de la pausa comercial, es que ya la noticia de Honduras la noticia de Honduras en los deportes no es quién llegue a la final. La noticia es si Olimpia está o no está en la final. Y miren lo que dice Deportes TVC. Maratón tumba al Olimpia en una noche de drama. FBS y polémica en el Morazán. Se quedó esta vez sin final el Olimpia. Es la noticia. Tendremos los detalles más adelante. Y esta es la noticia deportiva de Honduras, Cristina. Así es. Ahí está. Maratón tumba al Olimpia en una noche de drama. ¿Qué dice Deportes TVC? Maratón tumba al Olimpia en una noche de drama. El Fútbol Video Support y polémica en el Morazán. El conjunto verdolaga se quedó con el triunfo en el clásico luego de 3 goles anulados para el Viejo León, que se despidió de la gran final. Ya me imagino la polémica. Si anulan 3 goles, ya me imagino la polémica este fin de semana en el país. La noticia es que Olimpia pues se queda fuera de la final. Es la noticia. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Por la compra de tu aro SL más tus lentes, te llevas un segundo aro de nuestra marca propia totalmente gratis. Reforma penal plantea más castigos, allanamientos urgentes y mayor presión contra el crimen organizado. Capturan a la hermana de Esteban Gumersindo Ferrera, segundo al mando del Cártel del Diablo. Ya suman 12 los detenidos. Alcaldía inicia reparación del puente Juan Manuel Gálvez, 13 meses después de su colapso. Honduras marca un giro diplomático al declarar terroristas a Hamás
y a la Guardia Revolucionaria de Irán. Trump y Xi buscan estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China, aunque siguen sin cerrar acuerdos comerciales.